Y eso es bien importante, fíjate, bueno, por lo menos nos hemos subido al globo. Otras universidades no quieren subirse. La Universidad de El Salvador no sé cómo estar haciendo, pero cuando empezó esto de la pandemia entiendo que no estaban dando clases. Suspendieron, Ya ¿verdad? después fueron reacomodándose porque suspendieron por unos días. Tengo algunos compañeros que los dejé en el camino y me decían, no, nosotros no estamos recibiendo clases ahora mismo. Pero la globalización te obliga a que te subas al globo o te quedas fuera, pues. Sí, sí. Y esas capacitaciones están interesantes y eso son cosas que se han venido desarrollando porque yo recibí un curso con ellos, con la Don Bosco. Es el mismo que está impartiendo el maestro ahí. Ujú. Lo único que más ampliado, ¿verdad? Y eso lo recibí hace como 3 años con ellos. Imagínese de dónde viene eso y la universidad lo está tomando en cuenta hasta ahora. Y si vemos, pues hay universidades que se han ido avanzando en el tema tecnológico. Y la verdad es que tenemos que crear o morir. Esa es la regla de oro. Sí, O creamos o morimos. que así pasa con los negocios. Igual, eso es lo que pasa también con los negocios, como tú lo dices. Los negocios crean o mueren. Es decir, o creas nuevas condiciones de mercado, o creas diversificación de mercado, eh, o te morís. Lastimosamente, aquí la innovación es un indicador, es un KPI importante para el éxito de los negocios. Sí, casi cuando se ve el informe de competitividad Pero el punto es lo internacional, que, esa es la falla, ¿verdad? Falta de desarrollo tecnológico e investigación. sí, he leído varios informes de competitividad internacional y El Salvador pues se queda relegado precisamente por los niveles educativos que tenemos. Lastimosamente es uno de los indicadores clave para la atracción de inversión extranjera directa. Sí, Buenas tardes, José. apareció José. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor. Maestro, yo estaba viendo unas formas de financiamiento novedosas para emprendedores. Bueno, novedosas Dígame, discutámoslas. en cuanto a más bien que no son muy difundidas todavía, ¿verdad? Pero no sé si puedo proyectar la pantalla de lo que estoy viendo. Quiero ver, tal vez puedo. Y mientras se incorporan otros compañeros. Dele, con Mm, no sé por qué no la muestra. Bueno, pero dele presentar, porque no, yo no estoy presentando, no estoy presentando ahora mismo. sí, Lo que sí, es pasa que es que con Meet estamos un poquito atrasados. A eso veces es cuesta un un, poquito que agarre la presentación. no, es que es una página de internet eh, que dice Entonces dele tipos de compartir financiación. toda la pantalla. Bueno, tal vez, o sea, quiero ver. Ujú. Permítame, vamos Dele ahorita. dice presentar tu pantalla, toda tu pantalla. Toda tu pantalla. Ven, y vamos a ver si no me equivoco. También tiene la opción una pestaña de Chrome. Mm, Voy a intentar por esa vía, quizá. Una pestaña de Chrome. Este es. No sé si se aparece ahí.
Ya aparece presentando tipos de financiación externa para startups, emprendedores. Me llama la atención de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Préstamo bancario. Bueno, eh, eh, luego el capital de riesgo, que es el que usted estaba mencionando, y después viene Business Angels, luego crowdsourcing, que estábamos hablando un poco de eso, luego aparece el crowdlending, factoring y confirming. Entonces, estas formas a mí lo que me resulta como atractivo es que siempre lleva en el fondo el no riesgo de una sola entidad, una sola persona, ¿verdad? Sino que está buscando ser a través de otros, está como repartiendo el riesgo. Y esta forma, por ejemplo, la que atrás habla de verdad de que se mezclan el micro, bueno, el crowdfunding y el outsourcing, y aquí explica, ¿verdad? Y el otro que me llama la atención es el crowdlending, que es un tipo de crowdfunding, dice, pero en el que las empresas ofrecen una rentabilidad algo más alto a los inversores potenciales. Ahorro importante en los costos de financiación y prestatarios. Entonces, me interesó esta, esta nota, desde la quise compartir ahí al equipo. Interesante, Jorge Luis, muy interesante. Fíjate que hace unos meses leí sobre eso. Es, es una organización española que trabaja con fondos ¿Sí? del Banco Europeo, pero también contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo ¿Sí? sostenible. Y algo que me parece interesante de lo que estás compartiendo es que ellos no solo se enfocan al marketing común, sino que también se enfocan a los procesos de calidad, porque si no me equivoco, les dan certificación, contribuye a que ellos se vayan certificando de acuerdo a los procesos que realizan. Está interesante. Ajá, es cierto. Cierto. Eso era, yo le devuelvo ahí, maestro. Bueno, gracias Jorge por presentarnos. De hecho, miren, el mundo de las finanzas es completamente amplio. Encontrar todas las fuentes de financiamiento que un modelo de negocios tiene disponible, a su disposición, pues eso va a depender de la estrategia que nosotros queramos utilizar, del momento en el que estemos y del negocio en el que estemos tratando. Los negocios que son más apetecibles a la vista del público, pues son los negocios que pueden tener un, una estrategia de crowdfunding para financiar su estrategia de crecimiento, de expansión o incluso para gerenciar su nacimiento. Entonces, lo importante de esto es que nosotros lo tengamos en cuenta porque en algún momento quizá vayamos a tener la necesidad de asesorar o la obligación de asesorar a alguien o nosotros queramos emprender algún negocio y pues estemos buscando fuentes de financiamiento distintas al endeudamiento bancario. Entonces, lo importante de esto es saber que existe hay un gran marco de referencia para el fondeo, para las ideas de negocios del cual podemos echar mano. Gracias, licenciado Jorge, por compartirnos un poco de lo que encontró. No, a la orden. Ustedes saben que hay que compartir. Así es. Buenas tardes, Francisco.
Bueno, en esta clase vamos a hablar acerca de la titularización de activos financieros y vamos a tener como referencia el mercado estadounidense y el mercado salvadoreño. En El Salvador se empezó con el proceso de titularización allá por los años 2007, que fue donde se creó una ley que permitía los fondos de titularización. La eficiencia de los mercados financieros suele visualizarse a través del grado de profundización, el cual hace referencia a la variedad, calidad y distribución de los instrumentos financieros con los que cuenta un país. ¿A qué se refiere esto? Que países que están financieramente o económicamente más desarrollados, el grado de profundización de los instrumentos financieros es mayor. Cuando nos referimos al grado de profundización de los títulos, de los instrumentos financieros, nos estamos refiriendo a la bursatilidad, a la cantidad de títulos, valores con los que yo puedo negociar en el mercado. Si nosotros pudiésemos hacer un comparativo entre el grado de profundización de la economía salvadoreña versus la economía panameña, encontraríamos grandes diferencias en la economía panameña porque hay muchísimos más instrumentos financieros que yo puedo manejar en el mercado panameño. Ahora, si yo quiero compararme con la economía norteamericana, obviamente el grado de profundización de la economía norteamericana, al ser una economía muy desarrollada, si nosotros nos ponemos a buscar en la internet, nosotros podemos buscar en todos los índices financieros, gran parte de los índices financieros se manejan en el mercado norteamericano. The Wall Street Journal, de Nasdaq, está en el mercado norteamericano, del New York Stock Exchange, en el mercado norteamericano, que son bolsas de valores en donde se transan diferentes títulos, ya sea en el mercado primario, en el mercado secundario o en el mercado de derivados. Y como les decía, economías como la estadounidense presentan altos grados de profundización, debido a la enorme cantidad de instrumentos financieros que incluso están interrelacionados entre sí. Dentro del mayor mercado financiero mundial, por otro lado, existen aquellos países en los cuales la globalización los induce a utilizar nuevos instrumentos, como es el caso de la titularización. Una de las cuestiones que podemos ver a nivel de país, a nivel de profundización de los títulos valores en El Salvador, es que precisamente la titularización nace en El Salvador, se crea el ordenamiento jurídico para permitir la titularización allá por el año 2007, año en el que se estaba gestando una crisis financiera internacional como resultado o como efecto de una crisis inmobiliaria que explotó en el 2007 y que para el 2008 ya se convertía en una crisis financiera. La profundización de los instrumentos financieros, que son instrumentos de deuda, que son instrumentos de financiamiento, permite el desarrollo económico a un país, permite adelantarse. ¿Por qué? Porque le da mayor margen a los gerentes financieros, le da mayor margen a los CEOs para tomar decisiones en cuanto al financiamiento, en cuanto a decisiones de inversión. Ya hemos discutido que todas las decisiones de inversión requieren obligatoriamente determinar necesidades de financiamiento, que las necesidades de financiamiento no son estrictamente necesidades de deuda. Las necesidades de financiamiento pueden solventarse con deuda privada o con deuda pública. Las necesidades de financiamiento tienen fuentes internas y fuentes externas de financiamiento. La estructura de capital de una empresa tiene un costo. Por lo tanto, la profundización en los mercados financieros permite
reducir los costos de fondeo de las empresas, al tener más alternativas para usar instrumentos financieros como fuente de deuda. Toda la vida nos han enseñado en materia económica, en materia de finanzas, que nosotros tenemos que comprar barato y vender caro. Buscamos reducir los costos y aumentar los ingresos. Sabemos que los precios de los productos pueden aumentar la demanda del bien si este es un producto elástico. Pero si es inelástico, hay que medir la elasticidad de los productos a los cambios en la renta, a los cambios en los precios. Cuando nosotros unimos todas las necesidades de financiamiento, las operaciones del negocio de la empresa, las operaciones normales del negocio de la empresa en los 12 meses que conforman el año fiscal o los periodos tributarios, y nos vamos hacia un horizonte de largo plazo, obligadamente tenemos que pensar en el crecimiento de la empresa. Y pensar en el crecimiento de la empresa, pensar en el reemplazo de activos, pensar en la expansión de la organización, en lograr la visión de la empresa, nos lleva obviamente a pensar en que necesitamos fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento, pues ya las vimos, internas y externas, privadas o públicas, pero representan un costo para el fondeo de la empresa. La estructura de capital representa un costo. En ocasiones hemos determinado el costo promedio de capital. Sabemos que la tasa bancaria es más barata que la tasa de corte de los accionistas. Por definición, el financiamiento con deuda es más barato que el financiamiento con recursos propios. Desarrollamos casos como Paramount, en donde vimos el recrudecimiento en la toma de decisiones, financiando una expansión que debió hacerse con financiamiento de largo plazo, con fuentes de financiamiento de largo plazo, y se hizo con fuentes de financiamiento de corto plazo. ¿Por qué? Porque para Paramount, cuando hizo su análisis sobre las operaciones del negocio, se equivocó al establecer los niveles de demanda de sus bienes. También hemos insistido durante el desarrollo de esta materia la necesidad de que cuando estamos pronosticando la demanda, pronosticando las ventas, y que la demanda no es estrictamente un indicador del nivel de ventas que va a tener mi empresa, pero hemos visto que cuando nosotros estamos pronosticando las ventas, hay que tener en cuenta un conjunto de factores que determinan mis niveles de venta, que me permiten a mí determinar y decir cuáles van a ser mis niveles de venta. Si yo sé que mis niveles de venta van a superar en un 50% las perspectivas anuales, automáticamente yo sé que necesito una fuente de financiamiento. En la medida en que la economía salvadoreña vaya profundizando en los títulos, valores, en los instrumentos financieros, en esa medida se va a ir creando un poco más de desarrollo, porque la profundización de los títulos lo que permite es un mayor flujo de dinero en la economía, y cuando hay un mayor flujo de dinero en la economía, las tasas de interés tienden a bajar. Y si las tasas de interés, que son un indicador del costo del dinero en el tiempo, bajan, el costo del dinero en el tiempo baja. Debido a que tenemos una economía dolarizada, al menos podemos gozar de una estabilidad en las tasas de interés. Pero entre más ofertantes de dinero entren al mercado salvadoreño, mayores son las oportunidades de encontrar fuentes de financiamiento a un costo menor al histórico. La titularización, que también es conocida como bursatilización, ha existido desde los años 30 en Estados Unidos.
Es decir, que para la crisis de 1929, Estados Unidos ya titularizaba. Y es muy utilizada por las compañías para obtener financiamiento como un instrumento de inversión en los mercados de capitales. Están los mercados de dinero, están los mercados de capitales. Dentro de los mercados de dinero están la banca comercial, la banca de inversión, privada y pública, y tenemos los mercados de capitales. Tenemos el mercado primario, mercado secundario, los derivados y otros instrumentos financieros. La titularización es un mecanismo de financiamiento que consiste en transformar activos o bienes actuales o futuros en valores negociables en el mercado de valores para obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado, con la consecuente reducción de los costos financieros. Ya lo hemos discutido, una de las metas del gerente financiero es reducir los costos de fondeo de la organización. Para ello tiene que reestructurar la composición del financiamiento de activos de la empresa. Ustedes saben que los activos están siendo apalancados tanto por recursos propios en ocasiones como por recursos ajenos. La única forma de reducir el riesgo es reducir los costos de financiamiento. Ahora, el papel que juegan los gobiernos en papel económico que juegan los gobiernos en la reducción de los costos de financiamiento es muy importante, porque dependiendo de cómo se muevan ciertos hilos en la economía, así los costos de financiamiento pueden disminuir o pueden aumentar. El problema de los países que tienen sistemas políticos inestables El problema de los países que tienen sistemas políticos inestables es que aumentan los costos de financiamiento, a la vez que han aumentado la tasa de riesgo país, que impacta negativamente la tasa libre de riesgo. En la medida que la tasa libre de riesgo aumenta, la tasa esperada de los accionistas también aumenta. La tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro norteamericano andan entre el 2 y el 3%. La tasa libre de riesgo del Tesoro salvadoreño está entre el 7 y el 8% o el 9% incluso. Hay que ir a ver la última colocación de bonos para determinar cuál es la tasa libre de riesgo en ese momento. El problema de las tasas libres de riesgo en economías como la salvadoreña es que son inestables. No podés esperar la misma tasa libre de riesgo en el tiempo. No puede pasar un año en una economía como la salvadoreña en el que se mantenga la tasa libre de riesgo, porque como están en constante dinamismo para la emisión de deuda y en constante problemática para el proceso de negociación de deuda con la Asamblea Legislativa, primero se negocia, y eso es algo que tampoco la gente conoce a veces, que los préstamos se aprueban en la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo sale al mercado a buscar el financiamiento a través del Ministerio de Hacienda, encuentra el financiamiento, se colocan los títulos valores, se ratifican por la Asamblea Legislativa los préstamos, después de la ratificación tiene que venir la reasignación presupuestaria para que ya el dinero pueda pasar a las diferentes carteras, y eso es un proceso engorroso, pero de ley, que entrampa muchas veces la tasa libre de riesgo. En la medida en que no hay certeza jurídica, la que no hay certeza política ni económica, la tasa libre de riesgo aumenta. Por lo tanto, las fuentes de financiamiento para las empresas
incrementan sus costos. La titularización es un esquema por medio del cual las empresas pueden obtener fondos al transformar activos denominados subyacentes en un instrumento negociable, títulos valores. En el mercado de valores, este mecanismo también es conocido como titulización o securitización, o la llamada bursatilización, y tiene sus orígenes obviamente en Estados Unidos. Los activos subyacentes que una empresa o institución puede llegar a titularizar incluyen cuentas por cobrar, derechos por ingresos futuros, cartera de créditos, cartera de arrendamiento financiero, los leasing, carteras de tarjetas de crédito, carteras de títulos valores. Cuando hablábamos del factoraje, se nos olvidó poner un ejemplo bien claro de factoring. Cuando en ese trámite de compra y venta de bancos, el Banco City le tocó que vender su cartera de cuentas por cobrar a una empresa de factoring o terciarizarla, de tal manera que le hiciera los cobros. Es prácticamente todo lo que se ve en el mercado de valores, en el mercado financiero, en los mercados económicos y productivos de los países. Los activos subyacentes. Lo anterior implica que la empresa transforma los activos que son generadores de bienes en el futuro en papeles comerciales, títulos valores, los cuales se venden en el mercado de valores transformándose en un ingreso o valor presente para la compañía. ¿Qué es lo que hacen las compañías? Bueno, necesito una fuente de financiamiento para, valga la redundancia, financiar o apalancar mi crecimiento empresarial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo necesito una fuente de financiamiento de largo plazo, voy a buscar activos que sea fácil medible la generación de valores en el futuro, y en base a que yo ya tenga los activos a los cuales yo puedo suponer o pronosticar, presupuestar que van a tener flujos de ingresos en el futuro, entonces automáticamente ese activo se me vuelve un activo subyacente. Convierto ese activo en un papel comercial, y el activo subyacente funciona como título valor. La titularización permite a las empresas obtener un menor costo de los recursos financieros, lo cual es una ventaja, ya que permite ampliar el abanico de instrumentos de financiamiento con que cuenta el mercado. Una de las titularizaciones más grandes de El Salvador, pues ahí tenemos la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. CEPA realizó, y lo vamos a ver más adelante, una de las titularizaciones más grandes de El Salvador. Más de 77 millones titularizados. ¿Cuáles son los objetivos de la titularización? La titularización es una estrategia de fondeo de la empresa que busca un financiamiento a menor costo. Trasladar recursos financieros de los inversionistas a aquellas compañías e instituciones demandantes de estos en diferentes plazos, precios y condiciones. Cuando se creó la ley de la titularización en El Salvador, se crearon también todos los mecanismos de control de la emisión de este tipo de títulos valores. Además que ya sabemos que tenemos a la Cedeval, tenemos la Bolsa de Valores, tenemos la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Competencia, y todo ese, el Instituto, el IGD, el Instituto de Garantía de Depósitos, y todas esas instituciones que permiten
darle robustez al sistema jurídico de los instrumentos financieros. Ahora, otro de los objetivos de la titularización es servir de alternativa de inversión en el mercado de valores, siendo un mecanismo con un menor riesgo y otras inversiones en el mercado. ¿A qué se refiere esto? Que la tasa de la titularización, la tasa a la que se titularizan muchos activos subyacentes, es una tasa promedio. Es decir, son tasas que andan entre el 6 y el 7%. Obviamente estamos hablando de una titularización, un título de deuda de carácter en el tiempo de largo plazo, por lo tanto tiene un mayor riesgo. Sin embargo, lo que se busca con la instrumentalización es que haya un activo que soporte el riesgo. Cuando yo titularizo mis cuentas por cobrar a futuro, las matrículas en los colegios a futuro, lo que estoy vendiendo es la capacidad que tiene un activo para generar dinero. Por lo tanto, me obliga a mí, cuando yo estoy titularizando un activo subyacente, a poner en práctica todas y cada una de las estrategias que durante esta materia se vieron en el corto plazo en lo que se refiere al manejo y al control de los inventarios, al manejo del efectivo, a la rotación de las cuentas por cobrar, si yo he titularizado las cuentas por cobrar. Otro objetivo es brindar una fuente de financiamiento menos onerosa, como puede ser un préstamo bancario, sin que esto incremente el pasivo o el patrimonio de la empresa. ¿Por qué lo dice? Porque cuando nosotros titularizamos, no incrementamos el pasivo ni disminuimos el patrimonio en una empresa. Lo único que se adquiere en la titularización es la obligación de pagar una anualidad como resultado, como obligación de la titularización. Pero no está dentro de los estados financieros la titularización en sí. Y eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, cuando nosotros emitimos acciones en el mercado de valores. Porque cuando nosotros emitimos acciones en el mercado primario, automáticamente todo el número de acciones que compren los inversionistas llegan a formar parte del patrimonio. Los objetivos de la titularización es permitir el contacto directo entre los demandantes de recursos monetarios con los inversionistas. Brindar mayor rendimiento al inversionista, porque las tasas a las que yo voy a colocar títulos son bastante atractivas en relación a que yo vaya a hacer una inversión en un depósito a plazo. Beneficiar al demandante de fondos con la obtención de dinero a un costo menor sin crearle valores que le signifiquen pasivo. Es decir, la titularización de los activos no cambia la estructura de capital de la empresa. Posibilitar la disminución del costo de endeudamiento para la adquisición de vivienda e inmuebles. Los activos denominados subyacentes son homogéneos, es decir, y poseen un rendimiento disperso. Cuando me dicen que los activos subyacentes son homogéneos, es decir, que tienen un rendimiento esperado, creíble y medible, que poseen un riesgo disperso, bueno, significa cuando nosotros podemos dispersar el riesgo o diversificar el riesgo, estamos disminuyendo la probabilidad que un evento suceda y dañe los planes de la empresa. Son considerados capaces de generar flujos de dinero predecibles en el futuro. ¿Por qué?
porque lo que nosotros estamos vendiendo es la capacidad de un activo para generar flujos en el futuro. Pero para determinar que un activo va a generar flujos en el futuro, yo tengo que hacerme valer de todos los datos históricos que tenga, del análisis de la información, y esos datos que yo tengo los transformo en información, y esa información me permite a mí cuantificar el flujo de efectivo futuro. Cuando el Royal Decameron Salinitas titularizó sus cuentas para la ampliación del hotel, lo hizo en función de un pronóstico de la demanda esperada de turistas. Además de que si ustedes ven la estructura de las unidades estratégicas de negocios del Decameron Salinitas, no son simplemente aquel turista que quiere venir a pasar sus vacaciones en el Decameron, ni quien un día decide, bueno, yo me voy para el Decameron el siguiente domingo, hago mi reservación y me voy. Las unidades estratégicas de negocios del Decameron son la venta directa y las ventas por fidelización. Las ventas por fidelización se dan a través del pago de membresías al Decameron. Por lo tanto, el Decameron tiene ingresos por venta directa y tiene ingresos de forma indirecta, que son las membresías que se están cancelando de forma mensual. Que por cierto, eso es un modelo de negocio que últimamente estaba generando un auge en el turismo nacional e internacional. Me acuerdo de 2, 3 empresas que me invitaron a cenar queriéndome hacer parte de las membresías. Ahí está el Hotel Las Hojas. Hay uno que es internacional que permite vuelos más baratos por el pago de una cuota mensual. Está el Decameron Salinitas, que uno puede suscribirse y pagar una mensualidad y en base a ello tener derecho a usar al uso de las instalaciones en ciertas fechas que ellos determinan, pero esas son las fuentes de negocios del Decameron, y en función de las fuentes de negocios de una empresa, de las unidades estratégicas de negocios, así nosotros podemos predecir cuáles van a ser los flujos futuros de efectivo. Lo importante acá, y lo que hemos venido discutiendo durante toda la cátedra, es la capacidad real que nosotros tengamos como profesionales para determinar con una mayor certeza los flujos esperados de la organización. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer un diagnóstico financiero, vamos a hacer un pronóstico financiero, además de que tenemos que conocer todas las áreas de la empresa, todas las unidades estratégicas de negocios, el funcionamiento del mismo negocio, porque me permite a mí tener un mejor marco de referencia para la toma de decisiones en función de la obtención de un pronóstico. ¿Cuáles son los activos sujetos a titularización? Algunos de los activos que son sujetos de titularización, tenemos las cuentas por cobrar, la cartera de crédito con garantía hipotecaria o garantía prendaria o fiduciaria, y las carteras de títulos valores. Es decir, que las acciones de una empresa pueden titularizarse. ¿Puedo titularizar las acciones de Facebook? Puedo titularizar las acciones de Facebook. Si es que Facebook necesitara financiamiento para financiar, apalancar su expansión. Puedo titularizar las acciones de Apple, los bonos de Apple, puedo titularizar los bonos a largo plazo. Es decir, que sobre lo que yo ya obtuve, sobre lo que ya es parte de mi financiamiento, incluso yo lo puedo titularizar. ¿Y cuál es el respaldo de las acciones? El crecimiento del valor de mercado. El crecimiento histórico del valor de mercado de las acciones me permiten determinar cuáles son los flujos de efectivo futuro como parte de los instrumentos que estoy titularizando. Las carteras de tarjetas de crédito, eso es normal que un banco pueda establecer, pueda hacer un pronóstico sobre cuál va a ser el crecimiento de su cartera de tarjetas de crédito
y los ingresos provenientes de ella, porque no le sirve al banco que la gente tenga tarjetas de crédito, sino gasta. Es decir, ellos establecen un promedio de gasto para no cobrar una membresía. Y por cada nivel de tarjetas de crédito, sí, por cada nivel de financiamiento en tarjeta de crédito, que van desde la clásica, la tarjeta oro, la tarjeta negra y no sé cuántas tarjetas más. Yo creo que Josué maneja mejor el tema de tarjetas de crédito, porque está en el área bancaria. Pero el punto es que se manejan distintos tipos de tarjetas de crédito para distintos niveles de ingresos. Y ese montón de tarjetas de crédito que yo tengo ahora mismo y el número que yo espero colocar, porque los bancos tienen una meta de colocación mensual para sus empleados y una meta de colocación anual para el banco, que depende en gran parte de lo que diga el gobierno corporativo. El gobierno corporativo hace un estudio de la situación económica del país y hace un estudio de cuáles han sido las ventas históricas en tarjetas de crédito, y en función de ello determina. Los profesionales en el área de pronósticos financieros determinan cuáles van a ser las ventas en tarjetas de crédito. También pueden titularizarse los préstamos personales. Ah, perfecto, Jorge. Bendiciones. Josué, tú estás en el área bancaria, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, le escucho, Josué. Sí, estuve en la área bancaria, hoy ya no, ¿verdad? Pero sí conozco un poco sobre el asunto. Gracias, Josué. También se puede titularizar activos y proyectos inmobiliarios. Proyectos de vivienda pueden ser titularizados en función de establecer cuál va a ser la demanda de viviendas en un lugar específico. Si me preguntan a dónde titularizaría yo un proyecto habitacional, en Lourdes. Sería el primer lugar donde yo diría titularicemos acá como fuente de financiamiento para construir viviendas acá. Y si me preguntan por qué, bueno, porque las viviendas en Lourdes, además de que las viviendas pequeñas son a un costo relativamente bajo, si lo comparamos con el costo de las viviendas en el mercado tecleño, son de un costo muy bajo frente al mercado tecleño, y Lourdes ha tenido en los últimos 20 años, los últimos 15, 10 años, un crecimiento bastante acelerado, tanto de la población que vive ahí como en los niveles de renta. Por lo tanto, se hace asequible algunos proyectos habitacionales ya saliendo del área de Lourdes. Tuve la oportunidad de tener una casa por ahí en Lourdes. Yo recuerdo que las casas empezaron a hacerse y empezaron valiendo 14,000, después 16, después 18, después 20, y eso era un diferencial de un año para que empezaran los nuevos tramos. Y las casas se venden, es increíble la reducción lo acelerado con lo que se venden las casas en Lourdes, Colón. ¿Qué podríamos titularizar?
ahí mismo en Lourdes. Bueno, un colegio podría titularizar sus matrículas esperadas en el largo plazo. A 10 años se podría titularizar las matrículas esperadas porque hay un crecimiento poblacional en Lourdes que va a determinar los niveles de demanda en la educación en el mercado de Lourdes. Hola. También se podría titularizar la parte esta de Marsella, aquí en Opico, en el desvío de Opico. Ah, perfecto. Ese es otro proyecto habitacional que podría titularizar. A pesar de que ya no está en Lourdes, pero esa zona es bastante llamativa para las personas que desean adquirir una vivienda. Es más, hay unas residenciales muy caras ahí. Sí, en efecto, ese es una de los tantos proyectos habitacionales que podrían titularizarse. A mí se me ocurre que bajando Constitución, si usted se fija, Josué, bajando Constitución hay unos lugares donde podrían hacerse también viviendas y también podrían titularizarse para hacer vivienda. Y también tendrían un bajo costo porque estamos en los alrededores de Mexicanos. Entonces, podríamos contar con ese instrumento para generar ingresos. Las matrículas de un colegio en el futuro, las suscripciones de paquetes turísticos en los hoteles, y ya se ve en el Decameron, proyectos de construcción y vivienda en edificios, entidades participantes en la titularización. Bueno, dentro del proceso de titularización intervienen diferentes actores, de los cuales unos son protagonistas y otros son supervisores del proceso. A continuación vamos a presentar los involucrados en el mecanismo. Una entidad originadora es la entidad o institución que posee los activos subyacentes y realiza la operación de titularización con el fin de obtener fondos. Es decir, que la originadora es la empresa que somete diferentes activos a titularización. Es decir, que convertimos una cuenta por cobrar, convertimos las matrículas, convertimos un proyecto habitacional en activos subyacentes. Y de ahí están los agentes de manejo. Un agente de manejo es una empresa totalmente diferente a la originadora, en la cual recibe los activos subyacentes y los desliga legalmente de la entidad originadora. Luego el agente crea un fondo de titularización en el cual se emiten títulos valores cuyo respaldo son los activos subyacentes. Estas sociedades son reguladas y controladas y aprobadas por la superintendencia o el ente supervisor del mercado de valores. Para el caso de El Salvador, ahí tenemos la Bolsa de Valores y la Superintendencia del Sistema Financiero. Ahí tenemos una entidad administradora que es la encargada de la administración y custodia de los títulos subyacentes. Es decir, que la entidad administradora es la que es la tenedora de los activos subyacentes y está facultada para ejecutar las recaudaciones de ingresos si las hubiere. Puede actuar como administrador, el originador, el agente de manejo o la entidad o una entidad diferente. Hay una entidad colocadora, que es quien se encarga de colocar los títulos valores en el mercado de valores, es decir, la bolsa de valores, por cierto. Pero también es posible que el agente de manejo pueda colocar los títulos. Y la bolsa de valores, que son los mercados organizados y especializados en los que se realizan transacciones con títulos valores por medio de intermediarios autorizados conocidos como casas de bolsa o puestos de bolsa. De ahí tenemos
las calificadoras de riesgo, y las calificadoras de riesgo juegan un papel importante que le imprime al título una medida de riesgo, es decir, la titularización de cada uno de los activos subyacentes debe salir con un nivel de riesgo. Cuando sale al mercado debe tener una medida del riesgo. La medida del riesgo depende de hechos históricos de la entidad, de aspectos históricos. Los aspectos históricos definen la medida de riesgo con la que el título va a salir. De tal manera que la titularización de un activo puede salir con una calificación AAA positiva, AAA perspectiva negativa, AA, puede salir B, puede salir una titularización con activo C, y va a depender la calificación y la calificación de riesgo con la que salga el título, la tasa que se debe ofrecer para hacer asequible la titularización. Es decir, que las empresas que tienen mejores calificaciones de riesgo salen con calificaciones AAA. Por lo tanto, no necesitan ofrecerle al mercado una alta tasa de rendimiento para hacer asequible el mismo. Y eso lo hemos visto también a nivel de todo, en el transcurso de toda la materia. El riesgo define el costo del financiamiento. El riesgo define el costo de la titularización. Y el riesgo en este caso mide la probabilidad que la empresa no pague la titularización, las obligaciones contraídas con los activos subyacentes. Quisiera yo saber cómo estamos con este problema de la pandemia, porque el de Cameron titularizó hace varios años. No sé si ya terminaron de pagar antes de que viniese la pandemia, pero son efectos, son problemas de largo plazo que no se pueden medir, que no estaban dentro de los parámetros de medición para la emisión de la titularización del referido hotel. Ahora, un representante legal de los tenedores es la persona jurídica que representa a los propietarios de los valores del fondo de titularización. Tenemos también entidades de depósito y custodia, que son las que reciben en custodia y depósito los títulos valores. Estas se encargan del buen cuidado y manejo de los activos autónomos. Por lo tanto, son los responsables de dichos activos y deben responder por ellos hasta la finalización del contrato. En el proceso de titularización, puede variar levemente en algunas etapas debido a las diferencias de los activos subyacentes. El primer paso del proceso de titularización es el acercamiento por parte de la entidad originadora a una titularizadora. En El Salvador hay algunas titularizadoras. ENCORP es una titularizadora de las pioneras de la titularización en El Salvador. Después de que se genere el acercamiento a la titularizadora para que esta última realice una evaluación de los activos subyacentes, porque los activos subyacentes deben analizarse y evaluarse de forma que se permite establecer las opciones en las cuales se puede titularizar. Lo anterior depende de la naturaleza del activo. ¿Por qué dice que depende de la naturaleza del activo? Bueno, porque hay activos con mayor trazabilidad en el mercado y activos con menor trazabilidad en el mercado. Lo que puede hacer que una titularización salga con una calificación de riesgo o con una mayor tasa de interés. Los activos que son más difíciles de convertir en líquidos, de menor liquidez,
son los activos que normalmente son un poco más costosos titularizarlos. Las cuentas por cobrar, por ende, como están cerca del último parámetro de liquidez, son las que más se toman como parámetros para las titularizaciones. Todo lo que tiene que ver con las entradas de efectivo directas son fuentes de titularización de activos subyacentes. Se procede a transformar el activo subyacente en un título valor y a eso se le llama bursatilización, lo cual implicaría que el activo sale de los estados financieros de la originadora y se constituye un fondo de titularización. El fondo de titularización de las cuentas por cobrar, el fondo de titularización de las matrículas futuras de un colegio en particular. Todo ello después de haber seleccionado obviamente el mejor activo. Lo que pasa es que cuando vamos a titularizar, hay que seleccionar cuál es el activo más coherente con los objetivos estratégicos de largo plazo. Es decir, cuál es el activo más asequible para los inversores. ¿Cuál es el activo que los inversores quieren como costo de oportunidad en lugar de otros? Los títulos son llevados a la Superintendencia de Valores o la entidad encargada de la supervisión del mercado de valores. Aquí se realiza una evaluación de los contratos entre la entidad originadora, la titularizadora y los contratos de titularización, y si todo está bajo derecho, se procede a la inscripción. Es decir, la Superintendencia de Valores procede a la inscripción de la titularización. Ahora, el problema de la titularización quizás sea el tiempo en el que se puede dar, porque hay titularizaciones que pueden llevarse hasta un año. Porque necesita hacerse un estudio de los activos subyacentes sujetos de titularización. Los títulos valores son dispuestos ante una calificadora de riesgo de tal forma de examinar el activo subyacente para conocer su calidad y expectativas de valoración, ubicación y riesgos futuros. También se evalúa el sistema de titularización empleado para determinar si es el más indicado. Ya vamos a ver más adelante que hay titularizaciones que se hacen de un solo tramo y titularizaciones que se hacen por varios tramos. Lo importante de los tramos en la titularización es la necesidad del financiamiento, porque yo lo hago en un tramo bajo el consejo de mis asesores, que mi asesor es la empresa titularizadora, sí y solo sí. Mi necesidad del financiamiento completo es inmediata. Pero una empresa puede titularizar 20 millones de dólares y necesita 5 millones de dólares para el inicio de este año. Por lo tanto, va a titularizar por tramos. El primer tramo van a ser los 5 millones que necesita, el segundo tramo los otros 5 o 10 que necesite, hasta llegar al último tramo. Los tramos dependen de la perspectiva económica, de la perspectiva financiera, de la capacidad que tenga el gerente financiero de ponerse de acuerdo con la titularizadora y no para ponerse de acuerdo de cuánto van a titularizar, porque quien decide en cuántos tramos se van a hacer es la originadora. Pero sin embargo, existe la necesidad de llegar a un acuerdo en función del objetivo estratégico, que busca tener el menor costo posible. Porque si nosotros titularizamos en un tramo único y no necesitamos la plata, vamos a empezar a pagar el costo del financiamiento, la tasa de interés como resultado del título valor, antes de que se necesite utilizar el dinero. La emisión, que consta de inscribir los títulos en la bolsa de valores a través de la entidad colocadora. Estos salen como oferta pública para que puedan ser adquiridos por inversionistas. Y este es parte del proceso de la titularización.
tenemos el balance de la entidad originadora. La entidad originadora tiene el activo subyacente. Posteriormente, la entidad originadora decide titularizar el efectivo. Entonces, como el activo subyacente que se va a un fondo de titularización, al venderse en la bolsa de valores a los inversionistas, se convierte en efectivo para la empresa. Si ustedes se fijan, el activo que yo decido convertir en plata, convertir en flujos de efectivo futuro, pasa al fondo de titularización, el fondo de titularización recoge la plata y ya a la entidad originadora le llega el efectivo. Ventajas de la titularización. Bueno, dentro de las ventajas de la titularización se evalúan los beneficios que conlleva la titularización de los activos. Existirán ciertas ventajas para los participantes del mecanismo, aunque algunas son compartidas. Es una fuente de liquidez debido a que acelera los flujos de futuro esperados a un valor presente. ¿Qué es lo que significa? Que cuando nosotros estamos titularizando un activo, los flujos que esperamos obtener de ese activo en el futuro los obtenemos en el presente. Por lo tanto, la tasa de interés con la que nosotros estamos titularizando representaría el costo del dinero en el tiempo y la tasa con la que nosotros nos tenemos que ir. Tendríamos que irnos a traer los flujos de efectivo futuros esperados para determinar qué tan viable es la titularización. Si yo espero que mis matrículas, las matrículas de mis estudiantes, superen los 5 millones en 5 años, y yo estoy titularizando ahorita 2 millones de dólares, tendría que ir a comparar 2 millones de dólares que voy a obtener ahorita en valor presente contra 5 millones de dólares que yo espero obtener en el valor futuro. Y los voy a traer, o me llevo los 2 millones a un valor futuro, o me traigo los 5 millones de dólares en valor futuro como resultado de la titularización, me traigo los flujos futuros esperados. Cuando nosotros hacemos proyectos de inversión, ustedes saben que nosotros tenemos un horizonte de inversión. Tenemos una inversión inicial. Utilizamos el dinero proveniente de la titularización para la inversión inicial. Pero nosotros esperamos flujos de efectivo futuros esperados positivos. Y ustedes saben que cuando nosotros estamos evaluando proyectos, podemos evaluar ese flujo a valor presente neto. Y si el resultado nos da un mayor valor presente neto, significa, en teoría, porque todavía no hemos llegado al futuro, que vale la pena el endeudamiento. Los empresarios, antes de titularizar, hacen este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque yo debo determinar si los flujos futuros esperados van a compensar el riesgo de que yo ahorita esté poniendo un activo subyacente como garantía de la obtención de un empréstito por la vía de la titularización, porque al final es una fuente de financiamiento. Aumenta la rotación de activos. Bueno, si nosotros hemos titularizado las cuentas por cobrar, obviamente tenemos que hacer más eficiente el cobro de las cuentas por cobrar y eso automáticamente aumenta la rotación de los activos, como efecto que las cuentas por cobrar permanecen menos tiempo en la empresa.
es un medio para obtener fondos sin afectar los indicadores de endeudamiento, ya lo habíamos visto. E incluso podría reducirlo si se obtienen mejores rendimientos, mejores condiciones de financiamiento. ¿Por qué? Porque las tasas a las que titularizamos pueden ser normalmente incluso menores que las tasas de interés bancaria. Ventajas de la titularización. Siempre existe una uniformidad en los pagos y fechas relacionadas derivados de la operación. Es decir, ya tenemos nosotros por lo menos pronosticado cuáles van a ser las salidas de efectivo durante los últimos 5 años como resultado de la titularización de un activo. No tenemos el riesgo de no saber cuánto es lo que se va a pagar en algún momento dado, lo que significa que nos permite presupuestar el ciclo de conversión de efectivo y el efectivo, los flujos de efectivo esperados en el futuro. Se puede invertir en fondos de titularización de otros países que cuenten con un menor riesgo soberano. Es decir, yo puedo invertir en el mercado panameño. Como inversionista, tú puedes ir a invertir en el mercado norteamericano. Lo que necesitas es un corredor, un broker. Desventaja: se dificulta la medición de los riesgos en la entidad originadora. ¿Por qué? Porque no sabemos todos los parámetros que la entidad originadora ha tomado en cuenta para el pronóstico de sus flujos de efectivo esperados, precisamente del activo subyacente, del activo que está sujeto de titularización. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Es que cuando estamos hablando de la titularización, estamos hablando de un activo en el que es difícil medir el riesgo a ciencia cierta. Y de hecho, como son activos de largo plazo, la medición del riesgo pues cobra menor certeza que cuando estamos hablando de títulos de corto plazo. La salida de los activos subyacentes puede hacer más volátiles los estados de resultado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo que pasa es que si hemos titularizado los inventarios y hay salida de inventarios, eso puede ser volátil el estado de resultado. El activo es subyacente. Un marco normativo incierto o incompleto puede causar problemas para cualquiera de los participantes durante el proceso de titularización. ¿Qué significa con esto? La importancia radica en el marco jurídico, en la aplicación de las leyes. Eso está estrictamente relacionado con el éxito de una titularización. Dicho de otra manera, si a mí me dicen que vaya a comprar titularizaciones de activos en el mercado bolivariano, el mercado venezolano, obviamente no voy a hacerlo en el mercado venezolano. ¿Por qué? Por el riesgo económico, el riesgo político, la certeza jurídica. Entonces hay un conjunto de elementos que permiten determinar que yo no puedo hacer una titularización en un país determinado. Ya hemos discutido que las fuentes de información y la capacidad que tenga una economía, un mercado para emitir fuentes de información lo suficientemente fiables determina el éxito con el que se manejan los títulos valores. Es por ello que en El Salvador, a partir del 2007, se instituyó un marco jurídico y las instituciones que velan por las titularizaciones. Y de esta manera se le ha logrado dar mayor robustez al sistema económico. A la fecha, del 2007 a la fecha, ya se titularizaron más de $1,000 millones en El Salvador. ¿Cuánto quisiéramos que se hubiese titularizado? Unos $5,000 millones en el país.
pero debido a la debilidad económica con la que nosotros nos hemos manejado durante los últimos 30 años, donde ya no han habido procesos bélicos, eso se esperaba un impacto positivo en el desempeño económico del país y en la profundización de los activos financieros. El riesgo de prepago, dice, ante una disminución que ocurra en las tasas de interés o un hecho fortuito o a favor de los deudores de los activos subyacentes, estos podrían pagar anticipadamente al plazo originalmente pactado, lo que distorsiona el flujo de ingresos del fondo de titularización. ¿Qué significa esto? Bueno, es que si yo tengo plata ahora para pagarlo y yo soy la entidad originadora y lo pago antes del vencimiento, como yo voy a pagar menores tasas de interés, el fondo de titularización va a tener un impacto negativo en los intereses que van a devengar los inversionistas. De eso está hablando. Ya habíamos visto también que los cambios en las tasas de interés se dan por cambios en las condiciones de mercado. Es decir, que un título valor se está negociando en la mañana a $50 y en la tarde el título valor se está negociando a $45. Y para verlo más de cerca y hacer un ejemplo un poco más exacto, explícito, podemos ver los precios en el mercado de petróleo. Los precios son tan volátiles en el mercado de petróleo que si ustedes compran en la mañana 50 y en la tarde está 45, pierden 5 por cada barril comprado. Pues eso es lo que se busca, que en el proceso que se disminuya el riesgo de titularización, es decir, la volatilidad como resultado de un cambio en las tasas de interés en el mercado salvadoreño. Y nos hemos enfocado en el mercado salvadoreño porque es las empresas a las que vamos a gerenciar, son las empresas a las que vamos a asesorar en un proceso de titularización, en un proceso de fuentes de buscar fuentes de la búsqueda, de fuentes de financiamiento de corto o de largo plazo. El riesgo de crédito. Este es el conocido riesgo de no pago por parte de los deudores de los activos subyacentes. Y por eso les decía yo, no sé qué pasará ahora mismo con el de Cameron. Si ya terminó, porque no recuerdo bien, que sí está en la diapositiva, cuándo fue que titularizó. La titularización del de Cameron salió con una calificación AAA positivo, lo que le significó al de Cameron una tasa baja de interés. Maestro, la titularización de ellos fue en el 2010 por 25 puntos. Una parte fue por 25.56 y al final se quedaron con 45 millones titularizados. Fue en la misma época que también la Geo, Cepa, Anda y Fovial estaban titularizando en ese momento. Sí, 2010, 2007, 2006, 7 y 10. Ya deben haber terminado, no sé para cuántos años lo hicieron. Yo creo que era para 10 años, ¿verdad? Para 10. El que, referente al que usted mencionaba, un ejemplo de la titularización de colegios, recuerdo que el Liceo Francés hizo una titularización casi en esa misma época y la hizo por 2.5 millones para un plazo de 10 años también. Y lo que comprometió fue las matrículas. En efecto, Walter, se han dado bastantes casos, ejemplos de titularización en el país que son importantes mencionarlas precisamente porque las condiciones a las que se emiten los títulos son totalmente diferentes en una institución como en la otra. Si mal no recuerdo, también no sé si Fonavip o el Fondo Social para la Vivienda emitieron deuda en el gobierno del FMLN a través de titularización. Estoy seguro, pero en ese momento ellos estaban a través de la titularización.
Hay una universidad de Costa Rica a la que le sirve una materia que se maneja así, la Universidad de San Marcos, ellos se manejan así. Ah, de verdad, a través de Sí, titularización. titularización. Sí, la verdad es que la titularización es un marco de referencia bastante amplio para la obtención de financiamiento de largo plazo y las tasas a las que se manejan las titularizaciones son bastante bajas en relación de las tasas bancarias. Ahora, el éxito de una titularización depende del manejo de los activos, es decir, que si una empresa ha tenido buen manejo de los activos en el histórico, obviamente también va a tener buen manejo de los activos a futuro y eso le permite establecer un nivel de riesgo mínimo para los inversores en los títulos, en las titularizaciones. Ahora, otros activos que pueden titularizarse, bueno, entre otros activos que pueden titularizarse están los préstamos personales, los derechos de marca, los derechos comerciales, los préstamos para vehículos, préstamos para consumo, derechos de flujo futuros, los grandes préstamos. Es decir, yo titularizo porque necesito expansión de mi negocio. En función que yo necesito expansión de mi negocio, yo emito títulos valores. Hago un activo subyacente y ese lo titularizo, porque mi activo subyacente funciona como garantía y por eso es que la titularización tiene un menor costo, porque hay un activo que garantiza. Fíjense que cuando se titulariza con activo fijo, el activo fijo garantiza el pago del mismo. Es como tener un préstamo bancario con hipoteca, porque yo tengo un edificio, un proyecto habitacional que me garantiza a mí el pago como resultado de la fuente de financiamiento. Es decir, si yo tengo una calificación A y además de eso voy a dar un activo en garantía, eso es lo que permite que el costo de fondeo a través de la titularización sea menor que el de las acciones en las acciones preferentes, sea menor que el de la tasa bancaria, el del banco. Y aquí está la titularización de El Salvador. En el 2007, en diciembre del 2007, se hace público a través del diario oficial la ley de titularización de activos, la cual comienza a entrar en vigencia a partir de junio del 2008. La nueva ley presenta la normativa que rige la titularización o los fondos de titularización o la emisión de valores a los tenedores de valores y otras disposiciones relacionadas a la supervisión. Y ahí tenemos ejemplos de titularización en El Salvador. Ahí está Gencorp, Casa de Corredores de Bolsa, que espera que la operación abra las puertas para la llegada de más emisores y originadores en el exterior, lo que posiciona a El Salvador como una plaza financiera regional. ¿Por qué? Porque Honduras no tiene, no sé hasta dónde se han desarrollado, pero cuando se hizo la ley de titularización en El Salvador, en Honduras no podía titularizarse. Desconozco si ahora mismo aún ya puede titularizarse, pero cuando entró en vigencia en El Salvador la ley de titularización, Honduras no lo pudo hacer. De hecho, empresas hondureñas se han titularizado en El Salvador. Y ahí tenemos a Lutech. Es una empresa hondureña que el activo que se titularizó son las ventas de acero, perfilería, entre otros. En estas ventas se van a canalizar a través del Banco Atlántida, Banco Promérica, Banco de América Central. Estos se encargarán de trasladar los primeros ingresos de cada mes al fondo de titularización. Alutech negoció un primer tramo por 4.6 millones en un plazo de 5 años y a una tasa de interés fija del 6.5%. Un segundo tramo por 2.6 millones de años y este se emitió a 8 años y a una tasa de interés fija del 7.25% anual. Ambos tramos recibieron una calificación por parte de Pacific Credit Rating
de AA positivo, las más altas del mercado. Y un tercer tramo que lo titularizaron a $9 millones. En una coyuntura de tasas de interés bajas, la llegada de una empresa al exterior da volumen a la bolsa. Es decir, aprovechando el mercado hondureño, que nosotros gozamos de la dolarización, por decirlo así, porque para algunos no es buena la dolarización, aprovechando la moneda y que tenemos tasas de interés relativamente bajas en relación al cambio en las tasas que tienen ellos como resultado de tener una política monetaria, pues entonces nosotros estamos en una mejor posición para la titularización. En función de eso, Honduras se viene con su empresa Lutech y titulariza en El Salvador. Y esto es lo que nos decía el licenciado Walter. El valor de la titularización, Gencor, Valores Asociación, Liceo Francés, titularizó por un monto de 2.580.000, respaldada por la cesión contractual de los derechos de flujo financieros futuros, provenientes de los ingresos diarios actuales y futuros en dinero por cuotas de servicios educativos, colegiaturas o matrículas, venta de útiles y materiales, ingresos por actividades del Comité Sociocultural, donaciones, ingresos por venta de activos, cualquiera otro ingreso percibido de la Asociación Liceo Francés libre de impuestos bajo el número M38-2010 de fecha 23 de noviembre del 2010. Así fue como el Liceo Francés titularizó en su momento los flujos de efectivo esperados. Ahora, ¿de qué depende de que un activo sea asequible? Del histórico, del crecimiento de las matrículas del Liceo Francés, dependió que ellos pudieran salir al mercado y a titularizarse. Tenemos la titularización de la Alcaldía Municipal de San Salvador por un monto de 20.815.000 que está respaldada por la cesión contractual de los derechos sobre los primeros flujos financieros futuros de cada mes, provenientes de los ingresos tributarios, ingresos financieros y otros ingresos por transferencias corrientes recibidas, ingresos por transferencias de capital recibidas. Las transferencias corrientes son las que provienen del Fondo General. Tenemos también la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, la niña Milagro Navas por 10.480.500. Lo mismo, respaldada con ingresos provenientes de los tributos. Tenemos la alcaldía municipal de Santa Tecla del señor Tawison, 4.4 millones. Tenemos también valores de titularización Gencor, valores apoyo integral, 15.800.000. Y una de las más onerosas, pues ahí está la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, por 77.700 millones. Y también Banco Promérica, uno, por un monto de 26.650.000. Y el Club Salinitas, que fueron 45 millones. Otros que tenemos, ahí está el Fovial, Ricorp, perdón. Y este es un diagrama de la estructura. Maestro, yo tengo una consulta. ¿Cómo se estructuran los tramos? ¿Cómo se estructuran los tramos? Bueno, ¿sí? Los tramos se estructuran en función de las necesidades de financiamiento, así como se estructuran los proyectos, Walter. Se adaptan, ¿verdad? Se adaptan los proyectos. Es decir, yo tengo el escalón de los proyectos, tengo el presupuesto del proyecto anual o del proyecto quinquenal, y en función de eso yo voy estructurando los tramos en función de las necesidades que yo voy a tener de financiamiento. Y lo decía, ¿por qué? Porque yo no voy a hacer un tramo único de 45 millones si no necesito los 45 millones ya en valor presente. Yo puedo establecer hasta 5 tramos incluso
a diferentes tasas de interés, a diferentes niveles de financiamiento, en función de las necesidades de financiamiento que la empresa tenga, Walter. Gracias, maestro, gracias. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, en el colegio, los colegios normalmente lo que han estado haciendo es expandirse, es decir, expandir su infraestructura. Construir un colegio lleva varios años, dependiendo de cuán grande sea la infraestructura, como construir un edificio en el largo plazo. Lleva varios años, entonces va por tramos. Dependiendo del tramo y la necesidad efectiva requerida, en el tramo 3 va el 50% del proyecto. En el tramo 1 el 50% del requerimiento de efectivo. En el tramo 2 el otro el 25%. Y en el último tramo nos quedamos ya con el 25% restante. Y así establecemos los tramos sobre los cuales vamos a titularizar. Ahora, ¿de qué depende también los tramos? Depende de lo que nos diga también la titularizadora, porque es nuestro asesor. En función de la perspectiva de la oferta de dinero en el mercado, también se establecen los tramos, Walter. Porque si yo tengo una perspectiva que no hay mucho dinero en el mercado de dinero para decir que voy a poder hacer llegar ese flujo de efectivo a la empresa, entonces lo estructuro por tramos dependiendo de la oferta monetaria. Acordémonos que en el caso de El Salvador, como no tenemos oferta monetaria, es el Banco Central de Reserva el que hace la compra de CENELIS y la venta de títulos de corto plazo para aumentar o disminuir la oferta de dinero. Entonces va a depender en qué momento de la economía estemos, y allá hay análisis ya de la superintendencia del sistema financiero, de CEDEVAL y de las titularizadoras que me definen en qué momento estoy de la economía, es decir, si hay plata en el mercado. Hay meses en los que hay más plata en el mercado que otros. Por lo tanto, me van a decir, miren, este mes usted coloque el primer tramo del 30%. 3 meses después, el otro tramo. O coloque un tramo este martes que vamos al mercado primario en bolsa de valores y coloque este otro tramo el siguiente martes para no ahogar al mercado. Porque si el mercado no tiene plata y tú le estás titularizando por un mayor valor a lo que hay en circulación en moneda, no vas a encontrar ofertantes, no vas a encontrar inversores y se puede declarar desierta la titularización, y ese sí es un riesgo para la entidad. De acuerdo, porque he visto que también se toma en cuenta cómo está el dinamismo y la movilidad hasta de las remesas familiares para esos estudios. Exacto, precisamente porque es una economía que depende en gran medida del flujo de remesas familiares. El flujo de remesas familiares al país representa alrededor de un poquito más de 5,000 millones anuales. Y Walter, tú sabes, tú eres economista y tú sabes que si le quitamos a la economía el efecto de las remesas, no crecimos nunca desde 1992. No es un crecimiento artificial, siempre lo he mencionado eso. Sí, no hemos tenido crecimiento desde el 92 a la fecha, precisamente porque tenemos un impacto positivo de las remesas. Crecimiento de la producción, valor agregado del PIB no ha habido. Lo que ha habido es un incremento del consumo como resultado de una terciarización económica y del flujo de remesas que vienen del exterior. Si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá porque tengo otra clase después de esta y ya estoy ahorita contra el tiempo, y seguimos mañana con la titularización. No hay problema, perfecto, gracias. Bueno, para servirles. Gracias, buenas noches. Bienvenido, Josué. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, para servirles. Josué. Gracias. Gracias, maestro. Hasta mañana, si Dios quiere.
Primero Dios.